Va a ser muy duro y difícil parar el virus. Una crisis nueva, sin precedentes. Test, test, test. Bienvenidos de nuevo a Wuhan. World will not go back to what it was. Del que se van a mandar muestras con una probabilidad de infección muy baja porque no tiene características clínicas, las tiene al límite. ¿Qué es el COVID-19? La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad contagiosa causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 SARS. El primer caso conocido se identificó en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del 2019. Desde entonces, la enfermedad se ha extendido por todo el mundo, lo que ha provocado una pandemia en curso. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas del COVID-19 son variables, pero a menudo influyen fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar y pérdida del olfato y el gusto. Los síntomas pueden comenzar entre 1 a 14 días después de la exposición al virus. Al menos un tercio de las personas infectadas no desarrollan síntomas notables. De las personas que desarrollan síntomas lo suficientemente notables como para ser clasificados como pacientes, la mayoría, el 81%, presenta síntomas leves a moderados, hasta neumonía leve, mientras que el 14% desarrolla síntomas graves, así como la disnea, hipoxia o más del 50% de afectación pulmonar, y solamente un 5% sufre síntomas críticos, tales como la insuficiencia respiratoria, el shock o difusión multiorgánica. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves. Algunas personas continúan experimentando una variedad de efectos COVID prolongado durante meses después de la recuperación, y se han observado daños en los órganos. Se están realizando estudios de varios años para investigar más a fondo los efectos a largo plazo de la enfermedad. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo se transmite? Pues la enfermedad se transmite principalmente por la vía respiratoria, cuando las personas inhalan gotitas y partículas de las personas infectadas, que liberan al respirar, hablar, toser o estornudar o cantar. Las personas infectadas tienen más probabilidades de transmitir el COVID-19 cuando están físicamente cerca de otras personas. Sin embargo, la infección puede ocurrir en distintas distancias más largas, particularmente en interiores. La infectividad comienza tan pronto como 3 días antes de que aparezcan los síntomas, y las personas son más infecciosas justo antes y durante la aparición de los síntomas. Disminuye después de la primera semana, pero las personas infectadas siguen siendo contagiosas hasta por 20 días. Las personas pueden transmitir la enfermedad incluso si no tienen síntomas. Una pregunta que nos hacemos: ¿el COVID-19 quizás no se vaya nunca de nuestras vidas? ¿Cómo aprendemos a convivir con ella? Pues la COVID-19 ha infectado a más de 185 millones de personas y ha causado 4 millones de muertes en todo el mundo, desde que fue clasificada como una pandemia para la Organización Mundial para la Salud. Hay grandes esperanzas de que la vacunación pueda llevar al mundo de regreso a algún tipo de normalidad, aliviando las restricciones que han moldeado nuestras vidas durante los últimos 16 meses. La revista científica Nature preguntó a más de 100 inmunólogos y virólogos y expertos de la salud de todo el mundo si se podía erradicar el COVID-19. Y la respuesta fue que casi el 90% de los encuestados dijo no hay evidencia, dijeron, y que es probable que el coronavirus se convierta en endémico. Esto quiere decir que continúe circulando por todo el mundo. Seguimos con ustedes para una consulta con el médico en France 24.
nuestro espacio dedicado a ofrecerles información útil para el combate del coronavirus, que lo sabe, inicia desde casa. Es por ello que agradecemos al doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, hablemos sobre la reciente advertencia de la OMS por el coronavirus, y es que la Organización Mundial de la Salud asegura que el COVID-19 podría convertirse en un virus endémico. ¿Puede explicarnos qué significa esto y qué implicaciones tiene? Recuerden que cuando hablamos de una epidemia, hablamos de que en una región aparece un número inusitado de casos de enfermedades, por ejemplo. Una pandemia es cuando esto es global, que es lo que estamos padeciendo ahora. Y endémico es cuando ya no desaparece, sino hace parte de nuestro normal desarrollo como humanos, como sucedió con el VIH, como sucedió con el virus de la influenza, con el dengue, que empezaron como enfermedades epidémicas y quedaron con nosotros como enfermedades endémicas. Esto suponemos que va a pasar así con el coronavirus. Precisamente es que según la OMS, el virus podría no irse jamás. ¿De qué manera podemos aprender a vivir con él? Tal vez la reflexión es que va a convivir con nosotros, pero como el virus del VIH o el virus de influenza se logró contener con vacunas o con medidas de protección, y probablemente en este coronavirus se desarrollen vacunas o medicamentos que hagan que se controle, no que se elimine. Tenemos antecedentes, por ejemplo, el virus de la viruela fue eliminado a través de una vacuna efectiva. Esto podría también suceder en este virus, pero por ahora tenemos que aprender a convivir. Otra pregunta interesante que nos hacemos es: ¿por qué no podemos deshacernos del COVID-19 en primer lugar? Pues erradicar las enfermedades infecciosas no es algo que ocurra todos los días, en absoluto. De hecho, hasta la fecha, la Organización Mundial para la Salud ha declarado solo 2 enfermedades virales oficialmente erradicadas: la viruela y la peste bovina. Y solo la viruela, una infección antigua que creó epidemias a lo largo de la historia de la humanidad y causó hasta 500 millones de muertes en el siglo XX, hasta su erradicación en la década de 1980. Es comprobable que la COVID-19, en términos de distribución geográfica y alcance, un conjunto único de circunstancias, ayudó a erradicar la viruela, principalmente mediante el desarrollo de una vacuna que cortó la transmisión del virus. Desafortunadamente, la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas hasta ahora no han logrado el mismo efecto. Las vacunas que tenemos hoy en día, en algunos casos, no previenen la infección, simplemente modifican la infección y hacen que la enfermedad sea menos grave. Las personas vacunadas aún pueden transmitir el virus a otras personas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasará con el nuevo coronavirus? Pues el profesor Eynan es uno de los muchos expertos que cree que la COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica, lo que significa que seguirá circulando en grupos de la población mundial durante los próximos años. Esto no es algo nuevo. Los virus de la gripe y los 4 coronavirus que causan los resfriados comunes, por ejemplo, son endémicos. La Organización Mundial para la Salud calcula que entre 290.000 y 650.000 personas en todo el mundo mueren cada año por causas relacionadas con la gripe. Pero estas enfermedades se han vuelto manejables, con un número de muertos que pueden estimarse. Los científicos y los políticos esperan que este sea el caso del COVID-19. En este escenario el virus se mantiene, pero las personas desarrollan cierta inmunidad a través de la vacunación y las infecciones naturales. Por lo tanto, hay menos casos graves de la enfermedad y las hospitalizaciones y muertes no son de la escala que hemos visto hasta ahora. El problema aquí es que todavía no sabemos si este virus realmente se comportará de esa manera. El profesor Eynan lo llama muy inestable. Cuando este virus se replica en células humanas, muta de una vez en cuando, y algunas de esas mutaciones son motivo de preocupación. Pero el experto también dice que la COVID-19
puede convertirse en una preocupación menor, lo que es hoy por otros medios. Ahora nos preguntamos, ¿significa que podremos o que tendremos que vacunarnos una y otra vez como hacemos con la gripe? Un virus tiene una misión: propagarse a la mayor cantidad de personas posible, razón por la cual las mutaciones son comunes. Desde un punto de vista evolutivo, el virus necesita mutar para que pueda infectar a más personas. Un virus exitoso es el que se propaga más fácilmente, explica Trudy Lang, profesora de la salud global de la Universidad de Oxford. Los cambios en los virus de la influenza son tan comunes que una red de agencias de salud revisa la composición de las vacunas contra la influenza todos los años. Hay otras enfermedades como el tétanos que requieren inyecciones de refuerzo a lo largo de nuestra vida. Como sabemos, el coronavirus ha desarrollado al menos 4 variantes principales, incluida la Delta, altamente contagiosa, identificada por primera vez en la India y actualmente detrás de los picos en casos en Europa, Asia y Estados Unidos. Las estadísticas sugieren que la vacunación está funcionando bien contra la Delta. Por ejemplo, las últimas cifras del Organismo de Salud Pública de Inglaterra muestran que el 82% de todas las infecciones con esta variante entre febrero y junio que terminaron en el hospital no eran personas vacunadas o solo habían recibido una dosis. Ahora bien, ¿pueden los encierros convertirse en algo habitual para nosotros los humanos? Varios países y regiones han tenido que volver a introducir restricciones de viaje y circulación a medida que aumentan las tasas de infecciones y hospitalizaciones. Si bien estas medidas ayudaron a frenar la propagación de la enfermedad y aliviaron a la precisión sobre los sistemas de salud, también causaron daños económicos, incluido el aumento del desempleo. Ahora, ¿podrían los encierros seguir siendo parte de un escenario endémico? Nos preguntamos. Pues eso dependerá del éxito de los programas de vacunación en la reducción de las admisiones hospitalarias en cada país, dicen los expertos. En los últimos meses hemos visto intervenciones tanto localizadas como nacionales en todo el mundo, mientras que Australia tenía 7 ciudades bloqueadas. Bangladesh optó por un conjunto de restricciones para todo el país. Ahora, ¿aún tendré que usar siempre mascarillas? Nos preguntamos, ¿seguiremos usando mascarillas? Pues pocas medidas han sido más controvertidas durante la pandemia que el uso obligatorio de cubrirse la boca. Incluso se convirtió en parte de la provocación política en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2020. Pero los científicos apoyan abundantemente su uso como una forma de contener la propagación del COVID-19, incluso en áreas donde las tasas de vacunación son muy altas. Está claro que no podemos seguir teniendo bloqueados cada vez que hay un brote, dice la científica del comportamiento Christina Graber de la Universidad de Copenhague, pero parece razonable seguir recomendando que las personas que se sientan enfermas se entregan alejadas del transporte público o que se mantengan alejadas de todo el sistema público y trabajen desde casa o al menos usen una mascarilla cuando estén cerca de otras personas. Ahora bien, ¿qué pasa con los viajes internacionales? Actualmente los gobiernos se debaten entre las consecuencias económicas de las fronteras cerradas para viajes no esenciales y las necesidades de proteger a su población del virus. Los diferentes países tienen reglas diferentes y expertos como el profesor Eyman critican lo que ven como un esfuerzo global mal coordinado. Con la distribución desigual de las vacunas, la Organización Mundial para la Salud no recomendará un pasaporte de vacunación, pero espero que algunos países lo utilicen, dice.
Ciertamente no es ético tener un certificado de vacunación si las personas no pueden viajar porque no pudieron conseguir la vacuna o tienen una razón para no vacunarse. No obstante, la Unión Europea ya ha desplegado su certificado COVID digital, que permite a los ciudadanos y residentes moverse dentro del bloque continental sin estar sujetos a restricciones. Si han sido vacunados, tienen una prueba negativa válida o se han recuperado recientemente de la enfermedad. El pasaporte de la vacuna está reconocido por los 27 miembros de la Unión Europea, así como por Islandia, Noruega y Suiza. Ahora, nos seguimos preguntando, ¿tendremos alguna vez una democracia de las vacunas? ¿Y eso influye? Pues hasta el 5 de julio, un poco más de 1.000 millones de personas han quedado completamente vacunadas contra el COVID-19 en todo el mundo, menos del 15% de la población mundial. Nuestro mundo está fallando. Como comunidad global estamos fallando, dijo recientemente el director general de la Organización Mundial para la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia. Aparte del tema humanitario, la democracia de las vacunas también es importante para mantener a raya las variantes del COVID-19. En una carta abierta recientemente, los jefes de la Organización Mundial para la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio advirtieron que la escasez de vacunas en los países más pobres crea las condiciones para la aparición de nuevas variantes. Cada vez más se está desarrollando una pandemia en dos vías. La distribución desigual de vacunas no solo deja a millones de personas vulnerables al virus, sino que también permite que surjan variantes mortales y reboten en todo el mundo, escribieron. Ahora, otra pregunta muy interesante que nos hacemos con respecto al COVID. ¿Son los animales todavía presentan algún riesgo para nosotros? ¿Presentan algún riesgo todos los animales? Bien, la lucha contra el COVID-19 también depende de cómo se comporte el virus en los animales. Hasta la fecha, los científicos apoyan la idea de que este coronavirus se originó en los murciélagos y de que puede haber saltado a los humanos a través de un animal intermediario. Los estudios han demostrado que puede infectar a gatos, conejos y hámster, y es particularmente infeccioso en bisones. Científicos en Dinamarca encontraron evidencia de transmisión de bisones a humanos. Los expertos dicen que mientras haya animales en la naturaleza que puedan contraer el virus, existe el riesgo de que también puedan infectar a los humanos.